The Godman 13. Bendiciones hermanos y hermanas de habla hispana, soy Diana Canadi, saludos desde San Luis, Missouri. Es una alegría para mí hablarles lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos. Espero que esta lección sea de inspiración y motivación para su vida, a fin de que usted como hijo de Dios, madure en su fe y sea de bendición en su casa, su iglesia y comunidad. Oremos. Padre del cielo, te pido humildemente en el nombre de Jesús, que toques con tu Espíritu Santo el corazón de mis oyentes, y que ellos puedan prepararse y mantenerse firmes en estos tiempos duros y difíciles del fin. Amén. El Dios hombre. Jesús nos advirtió que los años que precederán a su regreso estarán marcados por el engaño religioso de los falsos cristos y falsos profetas que predican falsos evangelios. Mateo 24 del 4 al 5, 11 y 24. Ahora estamos viviendo en ese tiempo. Esta serie de conferencias de quién es Jesús, y por qué vino a la tierra está dirigida a enseñar cómo protegerse del engaño, mirando los relatos históricos de Jesús, especialmente los documentos del Nuevo Testamento que fueron escritos por los testigos oculares de Jesús, y colaboradores más cercanos de los testigos oculares. Pasamos los 2 primeros meses de este año examinando la fiabilidad de estos documentos. En ellos descubrimos el punto de que cuando el Nuevo Testamento fue evaluado de acuerdo con los mismos estándares utilizados para evaluar otros escritos antiguos, resistió la prueba para nunca más dudar de su autenticidad. También hemos señalado que los escritores del Nuevo Testamento no se propusieron escribir un libro religioso. Ellos, como testigos presenciales de los hechos de la gloria de Cristo, relataron y escribieron para contar lo que vieron y oyeron. Según los hombres que escribieron los documentos del Nuevo Testamento, Jesús es Dios, la primera persona de la Trinidad. Ellos creían que Jesús es Dios hecho hombre sin dejar de ser Dios. Hoy en día se ha vuelto cada vez más común escuchar a la gente decir que, aunque creen en Jesús, solo lo reconocen como un buen maestro que nos usó para enseñarnos a amarse unos a otros. Ellos aseguran que no era Dios, y que nunca afirmó ser Dios. La idea de que Jesús es Dios es un mito. Se desarrolló mucho más tarde por corrientes escépticas. Si bien es cierto que no hay ningún lugar en el Nuevo Testamento donde Jesús dijera las palabras yo soy Dios, los diversos títulos que él usó y aplicó para hablar de sí mismo demuestran su deidad. Jesús nació en un grupo genealógico judíos en Israel del siglo I, el pueblo judío, y según los escritos de los profetas, en lo que ahora llamamos el Antiguo Testamento, esperaban que Dios estableciera su reino en la tierra y enviara un Redentor para limpiar la tierra del pecado, enfermedad, corrupción y la muerte. Daniel 2:44. El Hijo del Hombre es el título que proviene de sus escrituras. Daniel, uno de los profetas que registraron de antemano la profecía acerca de que Jesús, diciendo que era una persona divina llamada el Hijo del Hombre, que vendrá en el fin del mundo para juzgar a la humanidad y gobernarlo para siempre. Daniel 7 del 13 al 14. El nombre de Cristo proviene del libro de Daniel, cuando el ángel Gabriel habló al profeta, y le habló de la venida del Mesías. Como Mesías proviene de una palabra hebrea, significa ungido. Cuando el Antiguo Testamento fue traducido al griego en los años 285 a.C., los traductores usaron la palabra griega Cristo para decir Mesías. Daniel 9 del 24 al 26. El Hijo de Dios, Gabriel le dijo a la Virgen María que ella concebiría por el poder del Espíritu Santo un niño en su vientre, y ese niño sería llamado Hijo de Dios. Lucas 1 del 31 al 35. Los hombres del primer siglo en esa cultura entendieron que Hijo de Dios era una afirmación de la deidad, porque los líderes religiosos intentaron matar a Jesús cuando sanó a un hombre cojo paralítico. En Juan 5:17 al 18 dice que cuando los líderes judíos reprendieron a Jesús por sanar a un hombre cojo en el día sábado, él les respondió: mi Padre nunca deja de trabajar, entonces, ¿por qué debería hacerlo yo? Por eso, los líderes religiosos judíos intentaron aún más matarlo, porque había hablado de Dios como su Padre, haciéndose igual a Dios. Juan 5:17 al 18. Cuando se descubrió que María estaba embarazada antes de que ella y su prometido, José, se reunieran, el ángel Gabriel le dijo: José, no abandones a María como tu mujer, porque su embarazo es por obra del Espíritu Santo. Mateo 1 del 18 al 23. El ángel le dijo a José: ella dará a luz un hijo y lo llamarás Jesús, que significa Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21.
Mateo escribió su libro para una audiencia judía, para mostrar que era Jesús el ungido de Dios, el prometido en las profecías del Antiguo Testamento, dando detalles importantes sobre el nacimiento de Jesús. Mateo declaró que todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio de Isaías el profeta: He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Mateo 1, 22 y 23. Según el diccionario bíblico de Anger, Emmanuel, o Emmanuel, denota o señala que Jesús es el Dios hombre, nacido de María, el Dios con nosotros, el Dios hombre, plenamente Dios y plenamente hombre. Debido a los tiempos que vivimos circulan falsas ideas sobre Jesús, incluso entre los cristianos protestantes. Necesitamos una comprensión clara de quién es Jesús según la Biblia. Por eso, nosotros estamos tomando el tiempo para discutir este tema. La Biblia revela que Dios es un ser supremo que se manifiesta en tres personas distintas y un solo Dios verdadero, eterno, justo, santo y perfecto. A las tres personas de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se conoce como la doctrina de la Trinidad. Estas tres personas son distintas, pero no separadas. Estas tres personas coheredan o comparten una naturaleza divina. No puedes tener una persona sin las demás. El Padre es todo Dios. El Hijo es todo Dios. El Espíritu Santo es todo Dios. Esta definición está más allá de nuestra comprensión, porque estamos hablando de un ser infinito, ilimitado, y nosotros somos seres finitos y limitados, que todos los esfuerzos por explicar su naturaleza y su ser de Dios quedan cortos para poder expresarlo en nuestras propias palabras, que lo único que tenemos que hacer es aceptarlo tal como únicamente lo revela la Biblia, regocijándose en las maravillas de Dios Todopoderoso. Hace 2000 años, una persona divina, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, encarnó, tomó una naturaleza humana en el vientre de la Virgen María, y nació en este mundo. Encarnar significa asumir una naturaleza humana. Jesús es Dios encarnado, Dios en carne humana. Jesús es Dios hecho hombre, sin dejar de ser Dios. El apóstol Pablo, un testigo ocular de Jesús, escribió, Filipenses 2 del 6 al 7, manifestando que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino se despojó a sí mismo, y tomó forma de siervo a semejanza de los hombres. La palabra griega traducida forma, cuando se usa en sentido figurado como aquí, significa naturaleza. La palabra semejanza, traducida, describe más que una mera similitud, sino que era verdaderamente hombre como nosotros. Cuando Jesús vino a este mundo, no dejó de ser Dios. Él no perdió, ni pospuso su deidad, su naturaleza divina, sino que asumió, se vistió de una naturaleza humana plena y completa, con toda la naturaleza que tiene ya sea un ser humano. Jesús no era Dios viviendo en un cuerpo humano. Jesús es el Dios hombre, completamente Dios y completa, ente hombre. Él es una persona con dos naturalezas, humana y divina. Jesús tiene dos naturalezas, pero no es dos personas en un solo cuerpo. No tiene naturaleza humana y naturaleza divina entremezclad. Las dos naturalezas están juntas, 100% Dios y 100% hombre. Jesús es Dios hecho hombre, Dios y hombre en una sola persona. Él es una persona divina y humana, la segunda persona de la deidad, con una naturaleza humana completa. Jesús era Dios viviendo como hombre, plenamente Dios al mismo tiempo que era plenamente hombre. Esto es un misterio más allá de nuestra comprensión. Dios fue manifestado en carne. Primera de Timoteo 3:16. Jesús era Dios, y era verdaderamente hombre, tenía todas las características y limitaciones de la naturaleza humana, tenía hambre, quería dormir, era tentado a pecar, sentía dolor, compasión y podía morir. Mateo 21:18. Marcos 4:38, Mateo 4:1. Jesús nunca fue solo un hombre. Él era y es el Dios hombre, plenamente Dios y plenamente hombre. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo como el Dios hombre. Jesús era Dios y vivía como hombre. En Juan 3:13, Jesús, al hablar con Nicodemo, un fariseo, Jesús le hizo esta declaración acerca de sí mismo: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo de Hombre que está en los cielos. Solo el Dios hombre podría estar físicamente parado allí, hablando con Nicodemo, al mismo tiempo que él, como Dios omnipresente, que estuvo, está ahí y estará en el cielo. En Juan 8:58,
En una confrontación con un grupo de líderes judíos, Jesús les dijo que Abraham vio su venida y se gozó. Cuando los judíos respondieron que eso era imposible porque Jesús no tenía ni 50 años, Jesús respondió, antes que Abraham existiera, yo soy. Los líderes recogieron piedras para arrojárselas a Jesús, porque él se aplicó, a sí mismo el nombre, del Dios Todopoderoso, del que se reveló a Moisés. Éxodo 3:14. El nombre proviene de una palabra hebrea que tiene la idea de existencia, y preexistencia derivada de Dios porque Él es Dios. ¿Cómo podía estar Jesús allí ese día hablando con los líderes religiosos, siendo un treintañero? Un hombre del presente, que estaba interactuado con Abraham 1900 años atrás, y con Moisés 1491 antes que él? Lo era, porque Él es el Dios hombre. Juan, el apóstol abrió su evangelio con una declaración clara de que Jesús es Dios hecho hombre, sin dejar de ser Dios. Él lo identificó a Jesús como el Verbo, como el Creador eterno que se hizo carne. En Juan 1 del 1 al 3, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él no fue hecho nada de lo que fue hecho. En Juan 1:14, dice, y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria, como la gloria del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. La palabra griega, que se traduce engendrado, se refiere a la unidad, habla que Dios es único, porque Él es el Dios hombre, completamente Dios y completamente hombre, una persona con dos naturalezas, la humana y la divina. Jesús es único porque es el único hombre, cuyo nacimiento marcó su comienzo. Como humanos en la tierra, porque como divino, siempre existió, porque Él es Dios. Debido al valor de su persona, Jesús es el Dios hombre, Él estaba calificado para quitar los pecados del mundo mediante el sacrificio de sí mismo. ¿Cómo puede el Dios ilimitado entrar en la limitación de la carne humana? ¿Cómo puede Jesús ser plenamente Dios y al mismo tiempo ser plenamente hombre? Ninguno de los apóstoles hizo esfuerzo alguno por explicar la naturaleza trina de Dios o la encarnación. Aceptaron ambos con reverencia, asombro y adoración. Ahora, consideremos dos afirmaciones. Pablo escribió, ninguno de los gobernantes de este mundo entendió la sabiduría oculta de Dios, porque si lo hubieran hecho, no habrían crucificado al Señor, al Curios de la gloria. 1 de Corintios 2:8. ¿Cómo puede el Señor de gloria ser crucificado? Porque Él era plenamente hombre al mismo tiempo que era plenamente Dios. Lucas citó a Pablo instando a los líderes de la iglesia en Éfeso a cuidar de la iglesia de Dios, que lo compró con su propia sangre. Hechos 20:28. Dios no tiene sangre. ¿Cómo Jesús comprara la iglesia con su sangre? Porque Él era plenamente hombre al mismo tiempo que era plenamente Dios. Los apóstoles no intentaron decir por qué Jesús hizo lo que hizo por su naturaleza humana o por su naturaleza divina, simplemente lo aceptaron como el Dios hombre, plenamente Dios y al mismo tiempo plenamente hombre. Mencioné en la lección anterior que este es un misterio, va más allá de nuestra comprensión. Dios se manifestó en la carne. 1 de Timoteo 3:16, como ocurre con el misterio de la Trinidad. Cualquier intento de explicar la encarnación, como Dios pudo hacerse plenamente hombre, sin dejar de ser Dios, no es fácil que la gente entienda. Los buenos hombres y mujeres, a veces, hacen declaraciones imprecisas o inexactas acerca de Jesús, porque vivimos en una época de creciente engaño religioso sobre quién es Jesús y por qué vino a este mundo. Estas imprecisiones e inexactitudes dejan a las personas vulnerables frente a los falsos cristos y falsos profetas y maestros. Por ejemplo, no es raro escuchar a los ministros decir que cuando Jesús encarnó, se despojó a sí mismo, dejó a un lado su deidad. El problema es que, si Él dejó de lado su deidad, entonces no es Dios. Estos buenos hombres de Dios están haciendo un esfuerzo sincero para mostrar cómo Jesús se humilló cuando nació en este mundo, sin darse cuenta de lo que realmente dicen. Sí, Jesús se humilló, se rebajó cuando se hizo hombre, asumiendo una naturaleza humana plena. Filipenses 2 del 6 al 7. Otros creen que Jesús no pudo hacer ningún milagro hasta que el Padre lo ungiera con el Espíritu Santo en su bautismo. Hechos 10:38. Sin embargo, se trata de una afirmación imprecisa. Es cierto que ningún ser humano puede sanar a nadie, sin el poder de Dios sana, porque Jesús fue verdaderamente humano, y aun siendo hombre, no tenía limitaciones por su naturaleza humana.
Jesús nunca fue solo un hombre, Él era el Dios y hombre, plenamente y plenamente hombre. Él mientras estuvo en la tierra, tuvo el poder y la capacidad de sanar a todos. Sanar es un atributo de Dios. Esta imprecisión deja la puerta abierta a ciertas ideas erróneas que prevalecen en la cultura, incluso se han filtrado en la Iglesia, como la idea de que Jesús era Dios viviendo en un cuerpo humano. Antes de que murieran los testigos oculares de Jesús, comenzaron a surgir desafíos sobre quién es Jesús, llenando la tierra de falsas enseñanzas que negaban la deidad y la humanidad de Jesús, influyendo en las personas e incluso infiltrándose en la Iglesia. En el siglo II después de Cristo, estas ideas variantes se convirtieron en la corriente filosófica que hoy en día se conoce como gnosticismo. El gnosticismo proviene de una palabra griega que significa tener conocimiento. Los gnósticos afirmaban tener conocimiento especial acerca de Dios, que no era ni estaba disponible para todos. Aunque había una amplia variedad de ideas y creencias, a veces contradictorias bajo el paraguas de gnosticismo, miremos qué creencias tenían con respecto a Jesús. Los gnósticos veían el mundo físico como malo, lo que llevó a afirmar que Jesús no era un ser material, físico. Negaban la encarnación y la resurrección corporal de Jesús. Creían que Jesús solo parecía ser hombre, solo parecía morir y solo parecía resucitar. Otros creían que Jesús era simplemente un hombre común y corriente en el que moraba el poder de Dios, confirmándolos con su bautismo por Juan el Bautista. La espiritualidad de la nueva era, que es bastante popular hoy en día, reconoce al hombre Jesús, pero que no es Jesús, el de la Biblia. Enseñan que Cristo vino sobre Jesús en su bautismo. Jesús fue solo un iluminado maestro, un individuo altamente evolucionado que usó su deidad. ¿Cómo nosotros podemos lograrlo? Gran parte de esta espiritualidad es simplemente una reelaboración del pensamiento gnóstico, una idea de que la gente puede llegar a ser iluminada a través de sus doctrinas secretas, prácticas y místicas. No se menciona el pecado, ni la culpa por el pecado, ni la necesidad de salvación del pecado mediante el arrepentimiento y la fe. La salvación viene a través de la iluminación. La iluminación es la comprensión de que son y tienen la misma esencia que Dios. A través de la revelación del conocimiento oculto, podemos liberarnos de esta ilusión del mundo material, físico y encontrar nuestra verdadera identidad espiritual. Cristo no es una entidad, ni una fuerza y energía. Los creyentes del primer siglo entendieron que Cristo significaba el Mesías prometido, con un ser y una persona, Jesús, el Cristo o el Mesías. Mateo 16:16. Tenemos más que decir la próxima semana, pero considere estos pensamientos al cerrar la lección de hoy. En los círculos cristianos, que muchos de nosotros hemos estado expuestos, preguntamos: ¿Jesús hizo diferente a Jesús en su naturaleza humana y su naturaleza divina? Esta pregunta surge porque muchos cristianos dicen que pueden hacer obras de Jesús, y nosotros creemos que sí, Él hizo lo que hizo como humano siendo Dios, entonces nosotros no podamos hacer lo que Él hizo, como orar por los enfermos y sanar. Pero podemos orar por los enfermos, porque el Señor mismo, en su palabra escrita, nos dice que lo hagamos, con fe de que Él los sanará. Santiago 5:14-16, lecciones para otro día. Exaltar a Jesús por afirmar correctamente que Él es el Dios hombre, no niega esa promesa de que Él sea y obre como Dios. En gran parte de la Iglesia, hoy en día hay una falta de enseñanza sobre la sana doctrina, las creencias fundamentales de cristiandad. Hoy en día, el énfasis está en mover las emociones y los sentimientos antes que ayudar a las personas con los problemas que sufren en esta vida. Ahora, los sermones no pasan de ser motivadores, pero no brindan habilidades prácticas para la vida. Aunque, porque hay lugar para este tipo de sermones, sin una enseñanza doctrinal sólida, los cristianos son débiles y vulnerables por sus ideas falsas sobre quién es Jesús y por qué vino a este mundo. Necesitamos saber quién es Jesús según la Biblia. Jesús es el Dios hombre, plenamente Dios y plenamente hombre. Jesús es aquel que murió por nosotros para ser librados del pecado y tener vida eterna, a través de él. Bendiciones. Diana.